Mis superiores miraban los diagramas llenos de agujeros de bala y pedían más blindaje justo allí donde los aviones parecían de papel. Yo veía esos mismos impactos sobre la mesa y solo pensaba en los aparatos que no regresaban, en los huecos vacíos de nuestros gráficos. El sistema quería cifras rápidas, soluciones visibles, placas de acero donde la vista se sentía más cómoda. Yo tuve que decirles que los puntos negros no marcaban dónde morían los pilotos, sino dónde el metal aún les había dejado volver. En la primavera de 1943, en una base aérea estadounidense en Inglaterra, el clima alternaba lluvia fina, niebla baja y cielos despejados atravesados por formaciones de bombarderos. La octava Fuerza Aérea estaba intensificando su campaña de bombardeo diurno sobre la Europa ocupada. Lidas contra objetivos industriales y nodos ferroviarios alemanes se multiplicaban cada semana. Las pérdidas también. En los hangares dispersos alrededor de la pista, los mecánicos trabajaban de noche y de día. Los aparatos regresaban perforados por proyectiles antiaéreos, ametralladoras y fragmentos de metralla. Algunos volvían cojeando, con un motor apagado, superficies de control dañadas y secciones del fuselaje abiertas como latas. Otros, simplemente, no regresaban. Entre los aviones que lograban tomar tierra, había de vez en cuando un caza o un bombardero que se convertía en noticia local. Un día era un caza de escolta con toda la sección trasera, atravesada por agujeros de bala. Oía. Otro, un bombardero pesado con las alas cribadas y la cola casi arrancada. Los fotógrafos de la unidad inmortalizaban esas escenas y las colgaban en tablones de anuncios. En la sala de operaciones, los mapas de Europa estaban llenos de alfileres y líneas de colores. Las rutas de ida y vuelta se marcaban con precisión, así como las zonas donde más aparatos no regresaban. Los mandos de la USAAF en el teatro europeo sabían que la tasa de pérdidas era elevada. Sabían también que el enemigo seguía mejorando su defensa antiaérea. Dentro de ese sistema complejo, lejos de la pista y del ruido de los motores, trabajaba un pequeño grupo de analistas. No llevaban casco ni mono de vuelo. Muchos de ellos ni siquiera estaban destinados de forma permanente en la base. Eran matemáticos, estadísticos y técnicos que se movían entre Londres, algunas bases adelantadas y oficinas en Estados Unidos. Uno de esos analistas, de origen centroeuropeo, había llegado a Norteamérica antes del conflicto. Había dado clases en la universidad y se había especializado en métodos estadísticos. La guerra lo sacó de las aulas y lo colocó, junto a otros especialistas, al servicio de la Fuerza Aérea. Su trabajo consistía en algo aparentemente simple: estudiar datos y proponer ajustes. La cuestión que les ocupaba en 1943 era muy concreta. Los aviones sufrían daños importantes. Se había planteado la idea de reforzar algunas partes del fuselaje con blindaje adicional. Pero el blindaje pesaba, y cada kilo extra reducía alcance, techo y carga de bombas. Los mandos operativos presionaban para encontrar una solución rápida. Desde las bases llegaban informes detallados sobre impactos, averías y causas probables de pérdida. Los ingenieros proponían placas adicionales en las zonas más perforadas. Sobre el papel, parecía lógico proteger los puntos donde los impactos visibles eran más frecuentes. En la práctica, el problema era más sutil. Los informes describían patrones de daños en los aparatos que regresaban. Se dibujaban siluetas de aviones en papel milimetrado y se marcaban los agujeros de bala con pequeños puntos. Con cada nueva misión, el mapa de impacto se hacía más denso y detallado. Las primeras compilaciones mostraban una imagen clara. Las alas aparecían llenas de marcas. Buena parte del fuselaje trasero también. En cambio, los motores, el área de la cabina y algunas secciones cercanas al centro del aparato mostraban menos impactos registrados. En las bases, esta representación visual circuló con rapidez. Se imprimieron diagramas y se mostraron en reuniones de mando. Varios oficiales interpretaron inmediatamente que debían blindarse las zonas más rojas, es decir, las más perforadas. Era una lectura intuitiva.
Donde más balas entraban, más protección parecía hacer falta. El analista centroeuropeo recibió esos mismos diagramas en una sala modesta, lejos del ruido de la pista. Frente a él, sobre la mesa, se amontonaban copias de formularios de daños de distintos grupos de bombarderos y cazas. Había dibujos de siluetas cubiertas de puntos en ciertos sectores y casi vacías en otros. Su tarea oficial no era cuestionar la interpretación de los mandos, sino ayudar a refinarla. Su rutina era metódica. Revisaba cada parte de los informes, comparaba tipos de misión, altitudes, rutas, modelos de avión. Anotaba patrones, frecuencias aproximadas y distribuciones de impactos. Usaba lápiz y regla, no solo para trazar líneas, sino para ordenar pensamientos. A medida que examinaba los datos, notó algo que no encajaba del todo con la propuesta inicial. Si las alas y la parte trasera del fuselaje estaban tan dañadas en los aviones que volvían, significaba que esos impactos, por graves que parecieran, no siempre resultaban fatales. Los aparatos, a pesar de las perforaciones, habían logrado regresar a la base. El motor, la cabina y ciertas zonas clave aparecían menos marcadas, pero el conjunto de la información seguía siendo incompleto. El problema de fondo era que los datos disponibles eran solo de aviones que habían sobrevivido. Los aparatos que no regresaban no dejaban formularios de daños que analizar. Su rastro se perdía en el mar, en campos lejanos o entre restos dispersos. Lo que se tenía delante era un subconjunto sesgado de la realidad operativa. Mientras tanto, la presión aumentaba. Las pérdidas de bombarderos en algunas misiones se mantenían en porcentajes preocupantes. Las tripulaciones contaban cómo compañeros de formación desaparecían en cuestión de segundos cuando un motor ardía o una sección crítica saltaba en pedazos. Los mandos insistían en que había que hacer algo más que mejorar tácticas de escolta y coordinación. El analista compartió sus dudas con el pequeño equipo técnico que trabajaba con él. Discutieron durante horas la naturaleza de los datos. Llegaron a la conclusión de que cualquier decisión basada únicamente en el patrón de impactos de los aviones supervivientes sería incompleta. Había que interpretar esos agujeros de bala no como un mapa absoluto de peligro, sino como la sombra de un fenómeno mayor. Aún así, el aparato militar no se detenía para debates teóricos prolongados. Se organizó una reunión con representantes de la Fuerza Aérea, ingenieros y personal de operaciones. En las paredes, colgaban los diagramas de los aviones perforados, con densas concentraciones de puntos en alas y fuselajes posteriores. Las propuestas de refuerzo se centraban en esas áreas, respaldadas por fotografías de aparatos hechos trizas que habían logrado regresar. El analista pidió la palabra. Con voz mesurada, explicó que esos diagramas mostraban dónde podía recibir impactos un avión y seguir volando. Las zonas repletas de agujeros, dijo, eran precisamente las partes que, aún perforadas, no habían impedido que las tripulaciones regresaran. Las áreas con pocos o ningún impacto en los diagramas, en cambio, podían ser puntos donde un solo disparo resultara letal. Planteó una pregunta incómoda, aunque formulada en términos respetuosos. ¿Dónde estaban los agujeros de bala de los aviones que no volvían? No había datos directos, pero sí inferencias posibles. Si un avión regresaba con alas y fuselaje trasero destrozados, esas partes, por dañadas que parecieran, no eran necesariamente el talón de Aquiles. En términos prácticos, sugirió desplazar el refuerzo hacia zonas menos marcadas en los diagramas. Motores, depósitos de combustible cruciales, cabina, elementos estructurales cercanos al centro de gravedad. Áreas que, cuando eran alcanzadas, probablemente condenaban al aparato y lo excluían de cualquier registro de daños. Era una propuesta que invertía la intuición inicial. La reacción en la sala fue desigual. Algunos presentes se mostraron escépticos. Les parecía arriesgado dejar relativamente desprotegidas áreas
que mostraban visualmente tantos impactos. Otros, más habituados a lidiar con limitaciones de peso y rendimiento, escucharon con atención. Los oficiales operativos aportaron su experiencia de campo. Relataron casos de aparatos que regresaban con grandes secciones del fuselaje trasero destruidas, pero con tripulaciones vivas. También recordaron historias de aviones que parecían intactos desde lejos, pero se habían perdido por un solo impacto en el motor o en el cockpit. Esas anécdotas, dispersas en informes orales, encajaban con la interpretación estadística propuesta. El debate no se resolvió en una única sesión. El sistema militar requería pasos formales, memorandos, revisiones técnicas, consultas con fabricantes. El pequeño grupo de analistas elaboró un informe detallado. En él, explicaron por qué el patrón visible de daños en los aviones supervivientes no debía tomarse como mapa directo de las zonas a reforzar. El informe argumentaba que los datos observables representaban solo un conjunto condicionado. Aparatos que habían soportado el combate y habían aterrizado. Las zonas muy perforadas eran, por definición, regiones donde el avión podía permitirse recibir impactos sin perder la integridad estructural mínima. Las regiones sin impactos registrados eran sospechosas no por su seguridad, sino por la ausencia de información. Esa ausencia, en el contexto de pérdidas elevadas, tenía significado. Mientras los documentos seguían su curso burocrático, la vida en las bases continuaba. Cada misión traía nuevas fotografías de aviones dañados, aparcados junto a los hangares. Los mecánicos señalaban con incredulidad agujeros que atravesaban largueros, costillas de las alas y secciones de cola. En uno de los retornos más comentados, un aparato llegó con un motor inutilizado, la otra hélice apenas operativa, y daños severos en el fuselaje, pero manteniendo cierta controlabilidad. Ese tipo de escenas alimentaba la intuición de quienes abogaban por reforzar exactamente dónde se veían los agujeros. El analista sabía que, psicológicamente, las imágenes tenían más peso que los argumentos abstractos. Por eso insistió en que se integraran datos de distintas fuentes: informes de pérdidas, relatos de escoltas, estadísticas de derribos por sector de impacto. Su objetivo era transformar una reacción inmediata en una evaluación más amplia. Finalmente, las instancias superiores de la UCAAF aceptaron someter la propuesta a prueba. No era una decisión total ni inmediata, pero sí un giro de criterio. En lugar de añadir blindaje de forma uniforme allí donde los mapas de impactos eran más densos, se priorizarían refuerzos en zonas estructuralmente críticas, poco representadas en los diagramas. Se revisaron manuales técnicos y se enviaron directrices a fabricantes y unidades de mantenimiento. Los cambios no podían implementarse de un día para otro. Modificar la distribución de blindaje requería planificación industrial y coordinación con las fábricas. En algunos casos, se optó por kits de refuerzo instalables en unidades de campaña. En otros, los ajustes se integraron en series posteriores de producción. A nivel táctico, los resultados no se atribuyeron nunca a un solo factor. La reducción gradual de pérdidas obedecía a múltiples causas: mejores tácticas de escolta de cazas, cambios en rutas y altitudes, debilidad progresiva de la defensa aérea alemana y también mejoras estructurales y de protección en los aparatos. En informes internos, se señaló que la redistribución del blindaje podía haber contribuido a aumentar la capacidad de los aviones para soportar impactos en áreas críticas. El nombre del analista aparecía en letra pequeña, asociado a un informe técnico. En las bases, sin embargo, la conexión entre los agujeros de bala estudiados en papeles y los cambios de diseño era difícil de percibir. Para los mecánicos, la realidad seguía siendo la misma: reparar lo reparable, canibalizar piezas de aparatos irrecuperables y mantener en vuelo la mayor cantidad posible de aviones. Para las tripulaciones, cualquier ajuste que aumentara mínimamente las posibilidades de regresar era bienvenido, aunque fuera invisible a primera vista. El análisis estadístico se integraba en el tejido de decisiones
que no siempre llegaban al conocimiento de quienes arriesgaban la vida en cada misión. Con el tiempo, la experiencia de guerra consolidó la importancia de estos enfoques. Los analistas no solo trabajaron sobre daños en aviones, sino también sobre consumo de combustible, rutas, tiempos de respuesta y distribución de recursos. El caso de los agujeros de bala se convirtió, dentro de ciertos círculos técnicos, en un ejemplo ilustrativo de cómo los datos podían engañar si no se analizaban en su contexto completo. La idea de mirar no solo lo que se ve, sino también lo que falta, encontró aplicaciones en otros ámbitos. Para el analista centroeuropeo y sus colegas, el final del conflicto supuso un regreso gradual a la vida civil. Muchos volvieron a las universidades, a los institutos de investigación o a organismos gubernamentales. Llevaron consigo no solo técnicas matemáticas, sino también la experiencia de haber trabajado con decisiones que afectaban de forma directa a vidas humanas. Los informes que habían redactado durante la guerra quedaron archivados, consultados sobre todo por especialistas. Mientras tanto, las fotografías de aviones hechos trizas siguieron circulando en libros, exposiciones y artículos divulgativos. En ellas, el público veía, sobre todo, escenas de resistencia material y valor humano. Pocas veces se mencionaba que, detrás de esos agujeros de bala, también había historias de cálculos, discusiones técnicas y decisiones silenciosas sobre dónde colocar placas de blindaje adicionales. El vínculo entre la imagen y el análisis permanecía, en gran medida, oculto. Décadas después, algunos historiadores empezaron a recuperar con más detalle el trabajo de aquellos grupos de análisis. Documentaron cómo se organizaron, qué problemas abordaron y cómo interactuaron con mandos operativos y fabricantes. En ese contexto, el episodio de la interpretación de los patrones de daños en aviones adquirió un lugar destacado. Se presentaba como un ejemplo paradigmático de la importancia de considerar no solo los datos visibles, sino también el sesgo de supervivencia implícito en cualquier conjunto de observaciones. El relato de aquel caza o bombardero que regresaba hecho trizas se reinterpretó entonces bajo una nueva luz. Ya no era solo la historia de un aparato resistente y de una tripulación afortunada. Se convirtió en un símbolo de cómo una observación parcial podía conducir a decisiones erróneas si no se analizaba con cuidado. Y de cómo un pequeño grupo de especialistas, trabajando lejos del frente, podía contribuir a afinar la protección de miles de tripulaciones. Pese a ello, los nombres de esos analistas siguieron siendo poco conocidos para el gran público. Las condecoraciones, cuando las hubo, fueron discretas y, en muchos casos, circunscritas a círculos académicos o institucionales. El peso emocional de la guerra se centró en quienes combatieron directamente en los cielos, en la tierra o en el mar. Los que trabajaron con papeles, reglas y tablas quedaron en segundo plano en la memoria colectiva. Sin embargo, para algunos veteranos que conocieron de cerca las modificaciones introducidas en sus aparatos, la existencia de ese trabajo no pasó desapercibida. Sabían que el refuerzo de ciertos paneles, la protección adicional en torno a motores y cabinas y la forma en que se distribuía el blindaje no eran decisiones improvisadas. Detrás había cálculos, estudios de datos y discusiones que se extendían mucho más allá de una sola base. En conversaciones informales, algunos pilotos reconocían que su supervivencia podía deberse a pequeños cambios de diseño de los que nunca se habló en titulares. Con el paso del tiempo, el caso de los agujeros de bala se convirtió también en referencia para otros campos. Economistas, ingenieros y especialistas en gestión de riesgos lo utilizaron como ejemplo de cómo las muestras observables pueden ocultar una parte esencial de la realidad. La imagen de un avión cribado de impactos, regresando cojeando a su base, seguía siendo potente. Pero ahora se asociaba también a una lección sobre cómo interpretar la evidencia de forma rigurosa. La historia de aquel periodo concreto de la guerra aérea queda hoy registrada en informes, diarios y memorias. En ellos se entrelazan las salidas de bombardeo, las pérdidas, las innovaciones técnicas y los esfuerzos silenciosos de quienes analizaron datos para orientar decisiones. Entre todas esas capas,
La cuestión de dónde colocar las placas de blindaje resume un dilema recurrente. ¿Cómo actuar cuando la presión es máxima y la información nunca es completa? El episodio de los agujeros de bala en los aviones que sí regresaron es una pieza de ese mosaico. En los museos de aviación, los visitantes contemplan ahora las siluetas de antiguos bombarderos y cazas restaurados. Pueden ver, en algunos paneles explicativos, referencias breves a los estudios de daños y a la redistribución del blindaje. Las historias individuales de los analistas raramente reciben más de unas líneas, pero su trabajo forma parte del entramado que sostuvo, desde la retaguardia, las operaciones de quienes volaban sobre territorio enemigo. Así, el caza o el bombardero estadounidense que aparecía en las fotografías hecho trizas, cubierto de agujeros de bala, no fue solo un símbolo de resistencia física. Fue también la pista visible que permitió cuestionar una primera lectura del problema y replantear la forma de proteger a las tripulaciones. El error potencial de reforzar precisamente donde más impactos se veían se corrigió gracias a una mirada que tuvo en cuenta lo que no estaba en los papeles: los aviones ausentes. En ese punto discreto entre hangares, mapas y formularios, una decisión silenciosa se integró en una larga cadena de ajustes que, poco a poco, mejoraron las probabilidades de regreso de quienes seguían despegando cada mañana.